Hoy es un día muy importante para el mercado cripto, para Bitcoin y para el mercado tradicional como tal. ¿Por qué? Porque sabremos los datos de la inflación, tanto alemana como americana. Y también conoceremos un dato muy importante dentro de la inflación americana, que es el dato de la inflación subyacente. Ambos datos pueden sentar como un jarro de agua fría al precio de Bitcoin, de SP500 y de Nasdaq, haciendo que continúe durante esta senda bajista mucho más tiempo, o por el contrario, se podría empezar a vislumbrar un poquito de luz al final del túnel. Todo esto y mucho más lo hablaremos aquí, así que quédate porque esto te interesa. En un momento económico en el que estamos actualmente ante una crisis inflacionista, un elevadísimo endeudamiento público y donde los principales motores del mundo, como puede ser Estados Unidos, Alemania y China, están cada vez en una contracción económica más importante, más fuerte, que los está hundiendo prácticamente casi en la miseria, los datos de la inflación nos pueden revelar si estamos actuando de una forma correcta, si al final los bancos centrales con esas subidas de tipo de interés continuados están valiendo para algo, o si por el contrario aún estamos muy lejos del final, aún estamos muy lejos de la catástrofe económica y la recesión va a ser tan fuerte, tan larga y tan duradera que nos va a reventar a todos. Por eso, el dato de inflación es muy importante, ya que teniendo los tipos de interés en Europa a un 1,25 y en Estados Unidos a un 3,5%, deberíamos esperar que la inflación empiece a corregir o por lo menos que se empiece a estancar, que no siga subiendo. El problema que tenemos ahora mismo es que esta crisis no es solo una crisis por ley de demanda, sino también es una crisis de oferta. ¿Qué significa? Que la continuada subida de tipos de interés, este escalonamiento mensual que estamos teniendo, siempre subiendo los tipos de interés, no tiene por qué afectar a la inflación de forma directa. Obviamente, si suben los tipos de interés, los bancos tienen que pedir menos dinero ya que tienen que pagar más intereses por los mismos. Esto de forma continuada durante el tiempo lo que hace es que pidan menos capital y por lo tanto haya menos dinero circulante. Al haber menos dinero circulante en el mercado, menos dinero para el supermercado, menos dinero para una póliza, menos dinero para una hipoteca, se va contrayendo la economía y esto hace que la inflación baje. Sí, esto es cierto, pero es que a día de hoy no solo tenemos este tipo de crisis económica, también tenemos una crisis de oferta, también tenemos una baja empleabilidad en Europa, también tenemos que hay cuellos de botella, por ejemplo, en la gasolina. Ahora mismo, tras la última decisión de la OPEP de limitar la producción de barriles, lo que ha hecho es que aumente de forma natural el precio del mismo. Por eso tenemos la gasolina y el diésel cada vez subiendo de precio. La inflación, si pudiéramos dividirla, como mostré en un vídeo anterior, vemos que un porcentaje de que esta subida de inflación se haya realizado es por temas energéticos. Entonces, cabría esperar que estos datos de inflación, tanto el alemán como el americano, no sean muy positivos. Al no ser positivos, lo que nos va a indicar que los bancos centrales, tanto el BCE en Europa como la Fed en Estados Unidos, van a tener que proseguir, van a tener que continuar con esta escalada en la subida de tipo de interés. Van a tener que profundizar a la sociedad en una crisis económica, en una recesión tan dura, tan larga, que nos hará sufrir muchísimo. Vamos a pantalla para ver todo esto con mucho más detalle. Como estáis viendo aquí en pantalla, hoy a las 8, dentro de nada ya saldrá, mira, ya lo sabemos, el dato de inflación alemán ha sido de un 10%. Me esperaba yo que iba a ser un poco más, pensaba que iba a llegar al 10,5 o al 11%. Bueno, no está tan mal. Parece que las medidas que está realizando el BCE han empezado a surgir efecto. Habría que decir que esto es solo un apéndice. ¿Por qué? Porque realmente cuando veremos cómo ha afectado la medida de la OPEP en la limitación de los barriles de petróleo, será en los siguientes datos de inflación. Pero por ahora podemos medio, y digo medio, descansar tranquilos porque da igual, un 10% de inflación sigue siendo una barbaridad. Al mismo tiempo, hoy a las 2:30 también conoceremos los datos de inflación americana y el dato de inflación subyacente. Es decir, datos de inflación cuando quitamos el precio de la energía y el precio de los alimentos. Todo esto lo que puede hacer que decante tanto a la Fed como a la BCE que tenemos aquí en pantalla a continuar subiendo los tipos de interés. Otro 0,50 o otro 0,75 en Europa llevando tipo de interés a un 2% y en el caso de Estados Unidos seguramente sea de otro 0,75.
Esto al final terminará decantando en un continuo mercado bajista, hasta donde obviamente el siguiente parada de estacionamiento va a ser los 17.600 dólares en Bitcoin. Es verdad que tenemos como esta caída, no ha sido muy fuerte, no ha sido tan contundente como la que tuvimos el 13 de septiembre o como la que tuvimos el 19 de agosto, pero si nos podemos fijar, estos movimientos alcistas que tenían que tener Bitcoin con el squeezing momentum son muy bajos. Esto significa que el mercado cripto en general, no tiene nada de fuerza. Entonces, esta consecución bajista va a terminar decantando por romper el soporte de los 17.600 dólares para proseguir hasta el siguiente nivel de los 16.000 dólares. Y es que si nos vamos a los principales índices económicos, como puede ser el S&P 500, vemos como no tenemos un buen panorama, vemos como ha generado una caída de un 25% y que esta caída seguramente aún no haya terminado. Con los datos de inflación veremos esta tarde cómo reacciona el mercado. Si la verdad es que no creo que tenga muy buena pinta. Yo creo que el dato de inflación americano no va a salir muy positivo y aunque saliera muy positivo, no podemos asegurar, ni decir, ni confirmar que vayamos a salir ya de la crisis en la que estamos. Y es que si nos vamos a esta imagen que ya os compartí en el análisis anterior, vemos el VIX, que es el miedo en el mercado. Blanco es el año en el que estamos. En azul es 2018 y podemos observar cómo aún nos queda muchísimo recorrido. Vemos como el mercado aún le queda mucho para salir de esta crisis y que obviamente aún no hemos tocado suelo. Tenemos que ver correcciones mucho más profundas que las que estamos viendo ahora mismo. Tenemos un problema gigante si lo comparamos con 2008. En 2008 teníamos a una China muy fuerte, a una China que no paraba de crecer económicamente y a una China que su capacidad de exportación era cada vez más y más importante. Ahora mismo no es así. Ahora mismo China no tiene ese poderío, esa fuerza para poder empezar a comprar deuda pública tanto de los países alemanes como de Estados Unidos. Esto lo que va a hacer es que no tenemos bote salvavidas. Esto se traduce en que no tenemos un bote salvavidas que nos pueda amortiguar la caída. No tenemos agua en el pozo de donde nos caemos, entonces el batacazo va a ser tan grande que nos va a romper el crisma. Esto, al final, va a ser una recesión, me repito, larga, profunda y muy duradera. Sí que es verdad que lo positivo es que nosotros tenemos que aprovechar las ofertas que tenemos en el mercado DCA y Hold. Y ahora, por último, déjame recordarte antes de despedirme que sorteamos esta tarjetita de aquí de material Bitcoin. Mañana es el último día para participar en la wallet más segura del mercado. Si quieres participar, vete al vídeo que pongo aquí arriba para entrar en el sorteo. Y ahora sí que sí, chicos, muchísimas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like, suscribiros al canal y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Muchas gracias, hasta luego, adiós.